Prosiguiendo con el tema del reino de Dios, nos podemos dar cuenta de que ese fue el tema principal de Jesús, es el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios y que hay que ser como un niño para entrar al reino de Dios. Lo que está diciendo que es el mensaje central es anunciar y mostrar el camino al reino de Dios. Y también directamente con hablar del reino de Dios nos está hablando de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Nosotros podemos comprobar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, y en el verso 3, que dice: la vida eterna es esta, que conozcan al único Elohim verdadero y a el que Él ha enviado, a Jesús, el Mesías. Entonces, la vida eterna consiste en conocer al único Elohim verdadero, al Creador, al Todopoderoso, al Eterno, y a su mensajero, al que Él envió a mostrar el camino al reino de los cielos o al reino de Dios. Y que es, al empezar a conocerle, a conocer al Hijo y a conocer al Padre, estamos comenzando a tener vida eterna. Y requisito para comenzar este camino hacia la vida eterna, o sea, hacia tener vida eterna y a llegar al reino de los cielos, es el arrepentimiento. El significado de la palabra arrepentimiento en hebreo, que es teshuvah, significa retornar a la fuente de origen. Entonces, cuando se llama en arrepentimiento al hombre, es que vuelva a su fuente original, o sea, hacia su creador. Y esto es un acto que no se hace solamente una vez. Generalmente, cuando se habla con los creyentes, dicen: es que yo nací de nuevo tal fecha, cuando yo me arrepentí, y se da como algo que ocurrió una vez. Pero el nacer de nuevo es diario, y el hacer teshuvah o tener arrepentimiento o volver a la fuente es constante, porque constantemente nos separamos de Él y tenemos que volver a la fuente, volver a estar enyugado con Él para caminar en el camino del reino. ¿Dónde está el origen de nuestra alma? Porque el cuerpo, ya sabemos, terrenal, una vez que se desenvuelve el alma del cuerpo, sale el alma del cuerpo, trasciende, este cuerpo queda acá y orgánicamente se descompone y vuelve al polvo de la tierra. Pero ¿cuál es el origen del alma? El origen del alma está en el Creador, en el Eterno, en el Dios Todopoderoso, donde está el reino de Dios o el reino de los cielos. Los discípulos también preguntaron: ¿dónde está el reino de Dios? En Lucas 17, verso 20 al 25, los fariseos le preguntan a Jesús: ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Pero teniendo una óptica, igual que los discípulos, de un reino terrenal, político, que iba a liberar al pueblo de Israel del cautiverio del Imperio Romano. Y el Señor dijo que el reino de Dios no va a venir sino con señales visibles. Nadie podrá decir: miren, está aquí o está allá, porque vean el reino de Dios, porque el reino de Dios está entre vosotros y está en vosotros. Por lo tanto, las señales del reino no se pueden ver, sino en una vida transformada, en una vida donde la vida del Hijo de Dios que está por el Espíritu comienza a tomar control y dominio de la criatura, y esta criatura se va transformando de gloria en gloria, como por un espejo, a la imagen del Creador. Si el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, vino a morar en los creyentes, bueno, el Espíritu Santo es parte del Rey de los cielos. Por lo tanto, donde está el Espíritu de Dios, está el reino de Dios. Entonces,
está en la persona del Rey. Si tenemos, una vez más, vuelvo a repetir, conciencia de que este Rey poderoso, todopoderoso, vive en nosotros por su Espíritu, nosotros, ¿qué podemos tener en claro? Teniendo conciencia que Él mora en nosotros, vamos a andar buscando agradarle, buscando su voluntad, preguntando, consultando, caminando de la mano con Él, como el niño pequeño que se toma de la mano del padre o de la madre y camina con la mamá, confiadamente. Eso es lo que tenemos que llegar a experimentar. Debemos empezar a sacudirnos de toda esa actitud adolescente que tenemos, de yo sé, yo conozco, yo sé cómo funcionan las cosas. Si usted tiene un hijo adolescente, lo puede comprobar en el minuto. El hijo adolescente, ¿qué le va a decir cuando usted le dice, mira, vas a ir a tal parte, ten cuidado de esto, de esto? No, si ya sé. ¿Qué pasa con el adolescente? Adolece de todo. Pero ¿qué pasa con su cabeza, su mente? Se cree grande, se cree adulto, se cree que conoce, se cree que sabe más incluso que sus padres. Entonces, allí va y de repente experimenta situaciones duras y se da cuenta de que no sabe, que no conoce, que lo que le advirtieron en su casa, en el hogar, los padres, tenía razón. Entonces vuelve a buscar refugio, si hay una buena conexión con los padres, a buscar refugio, a buscar que te ayuden a salir adelante a los papás. Pero nuevamente en el caminar vuelve a tener otra vez esa idea que él conoce y no conoce. Igualmente somos nosotros en este desarrollo espiritual. Creemos que porque conocemos las escrituras, porque conocemos la doctrina, porque vamos y nos reunimos, somos enseñados y hacemos estudios bíblicos, conocemos todo. Y no es así. Conocer es por experiencia. Por lo tanto, en la medida en que partamos diariamente, teniendo conciencia que yo no sé cómo enfrentar la situación del día, que yo no sé cómo voy a hacer para hacer tal cosa, ¿qué tengo que hacer? Es simplemente volverme a Él, volverme al Creador y pedir ser encauzado, ser guiado, que Él me lleve por donde tiene que llevarme y no por donde yo pienso que tengo que andar. Así comenzamos a experimentar la gloria del mundo venidero anticipadamente. ¿Por qué? ¿Qué es el mundo venidero? ¿Acaso no es el reino de los cielos? Empezamos a estrenarnos acá, con la conciencia de que el Rey descendió, se hizo uno de nosotros, murió como uno de nosotros, mas resucitó y nos infundió dentro de cada uno su espíritu para que su presencia esté en todos los que hemos creído y podamos aferrarnos a esa presencia divina y caminar de su mano diariamente. Eso es vivir en el reino de Dios. Así que es simple, pero de tan simple, nosotros nos gustan las cosas complicadas y nos desviamos. Pero si leemos los evangelios nos vamos a dar cuenta que todo lo que Jesús dijo, más bien dicho, hizo y dijo, es diferente a como nosotros tenemos la percepción. En el último minuto, cuando Jesús muere y resucita y está con los discípulos antes de ser llevado a los cielos, los discípulos le preguntan, cuando tú vengas, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Pero se están refiriendo a un reino terrenal, político, humano. Y el Señor le dice, no te concierne a ti saber las cosas que Dios tiene en su pura voluntad. Él lo que va a instaurar es el reino de los cielos, el reino de Dios, que no tiene que ver con ningún reino de este mundo, ninguno.
Y si nosotros nos empezamos a dar cuenta, nuestras organizaciones están basadas, más casi la mayoría, en organizaciones humanas. El mismo pueblo de Israel entendieron las cosas y empezaron a organizarse de acuerdo a lo que entendieron, pero humanamente. Porque la verdad que Dios quería reinar en cada uno. Y si tenemos un hombre en las Escrituras que se dice que fue conforme al corazón de Dios y que lo puso para gobernar el reino de Israel y que fue David, era porque David le consultaba al Eterno todas las cosas. No salía a la batalla sin que él se lo dijera. No hacía nada sin que Dios se lo dijese. Lo mismo vimos en la conducta de Jesús en los días de su carne. Se apartaba diariamente en las noches y salía. Los discípulos no sabían, y la vez que él los invitó para que velasen con él una hora, no fueron capaces, se quedaron dormidos. ¿Y qué hacía? Conversaba en intimidad con el Padre para tener certeza de los pasos que tenía que dar al despertar la mañana. No hizo nada por sí mismo y era el hijo del rey, era el rey mismo, pero se sujetó como un hombre, como tú y como yo, sabiendo cuál era la voluntad del Padre, la consultaba. Y eso era para mostrarnos el camino. Él es el camino por el que tenemos que andar para ir al reino de Dios. Y cómo caminó Jesús es donde tenemos nosotros que caminar. De la misma forma que hacía Él. Hizo algo por sí mismo, nada. En los últimos minutos, sabiendo que se avecinaba el momento de ir a la cruz, consultó otra vez y otra vez pidiendo confirmación si era la voluntad del Padre que Él subiese a Jerusalén, que fuese arrestado, que fuera asediado, golpeado, maltratado por los romanos, escupido por los judíos y fuese a la cruz. Lo preguntó una y otra vez. ¿Por qué? Para enseñarnos que debemos pedir confirmación al Padre de todo. Eso es reino. Eso es reino. Él vino como súbito del rey, en representación del rey, para enseñarnos. ¿Cuánto más nosotros? Pero vemos que a veces estos grandes, entre comillas, hombres de Dios, ministros, misioneros, pastores, obispos, como quieran llamarle, se paran muy así envalentonados. Esto es lo que me encargó el Señor de la obra. Puede que Dios le haya dado un vistazo en un minuto, le haya puesto el deseo en un minuto, pero a poco andar, la gran mayoría ejecutó la obra con sus propios materiales, con sus propias ideas, con su propio diseño, sin consultar. Si no, ya estaríamos viviendo plenamente en el reino de Dios, si verdaderamente todos estos siervos que partieron en el Espíritu hubiesen continuado en el Espíritu. Pero el hombre es un adolescente. Tenemos la tendencia adolescente de querer creer que la sabemos y no la sabemos. Recordemos, seamos conscientes, soy un adolescente, no conozco, debo preguntarle al Padre, y aunque parezca majadero, no hacer nada sin consultarle y esperar y volverle a pedir la confirmación y volverle a pedir la confirmación hasta que por tanto estar en ese enyugamiento con Él, aprendamos a caminar al tranco del Padre, en la dirección que nos da el Padre, con la forma y la fuerza que el Padre da. Eso es reino. Lo demás son obras que hacemos para el reino de los cielos o para Dios que no nos ha mandado hacer. Recordemos los profetas. En los profetas, ¿cuántas veces dijo: estoy hastiado de tus lunas nuevas, de tus sacrificios, de tus grasas, de tus cebos, de los animales, de esto, lo otro? Porque tu corazón hace lo que quiere. Toma lo literal y lo pone por una regla. Pero lo que yo quiero
es una relación, es una intimidad. Por eso vino a ser morada en nosotros. No vino a ser morada por otra cosa, sino para que realmente nosotros aprendamos a vivir por la vida de Él que está en nosotros. Si te gustó, dale like, comparte.